iglesia soy y tú también. Catequesis con mi párroco. Un espacio de formación en la fe. Para recibir las bendiciones de Dios por medio de sus enseñanzas. Iniciemos nuestra catequesis colocándonos en la presencia del Señor. Que su Santo Espíritu nos ilumine para comprender y amar su palabra. Un cordial saludo, jóvenes que se están preparando para el sacramento de la confirmación. Qué bueno que poco a poco vamos avanzando en nuestra preparación para la recepción de este sacramento. Los voy a invitar entonces para que tomen sus cartillas en el encuentro que nos compete para el día de hoy. El encuentro número 19. Confirmo mi pertenencia a la iglesia. Recuerden entonces tener siempre a mano su cartilla, su cuaderno y su Biblia. Siempre son dos elementos que les pido, les imploro tengan para cada momento porque son elementales, especialmente la palabra de Dios y nuestra cartilla que nos va a ayudar para nuestra formación cotidiana. Recuerden entonces que estamos en el núcleo 5, dones y carismas, y que cada núcleo tiene 4 temas. Ya hemos visto ungidos por el Espíritu, en la ocasión anterior vimos inmersos en la iglesia por medio del Espíritu, y hoy vamos a ver el tema confirmo mi pertenencia a la iglesia. Nuestro lema para el día de hoy es la confirmación es un encuentro con el Espíritu Santo. Él da fortaleza y mejora la vida cristiana mediante sus signos que nos ayudan a vivir en el amor. La confirmación, como lo hemos visto a lo largo de nuestras catequesis, su misma palabra lo va a decir, confirma algo. Cuando uno confirma un trato, confirma un pacto, confirma algún contrato o alguna cosa, es porque da su consentimiento y después de que lo dio, lo rectifica, es decir, asegura que va a ser así. Pues la confirmación es el sacramento por el cual confirmo las promesas dadas en el bautismo. ¿Y qué confirmo? Que renuncio a Satanás, a sus seducciones, al mal, a todo, y que creo en la fe de la iglesia, creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, creo lo que ella me enseña. Por eso entonces la confirmación vamos a tratarla siempre como eso, como la confirmación de nuestra fe bautismal. Vamos entonces a tomar la Biblia. Los voy a invitar a que se ubiquen en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 22. En la palabra de Dios nos ubicamos entonces en el capítulo 4 de San Lucas, versículo 16 al 22. Vamos a seguir entonces la lectura. Confío en que ustedes realmente estén tomando la Biblia en sus manos, que no simplemente me estén escuchando, sino que la estén siguiendo también desde sus casas, desde sus hogares. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si nosotros miramos bien este texto bíblico, podemos ver grandes elementos para nuestra fe y nuestro crecimiento espiritual. Miremos que el texto va a hacer referencia a que Jesús toma otro texto del Antiguo Testamento, el rollo del profeta Isaías. Miren lo bonito, la misma escritura nos da fe de que lo que se dice es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un texto evangélico de Lucas, donde nos va a hablar de la persona de Jesús, y aparte de que nos habla de la persona de Jesús, nos va a referir a un texto del Antiguo Testamento. Y miren lo bonito, esta expresión: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia en el Señor. Miren que esa fue la misión de Dios, fue la misión de Jesús cuando vino al mundo,
¿Qué hizo? Proclamó la liberación a los cautivos, daba vista a los ciegos, daba libertad a los oprimidos, proclamaba el año de gracia en el Señor. Miren que cuando Él vino, todo eso lo hizo. Es decir, que confirma lo que desde el Antiguo Testamento los profetas ya anunciaban. Nos da certeza, nos da fe de que realmente Él es el enviado de Dios, de que Él es el mismo Dios y de que el Espíritu Santo está sobre Él. Entonces, miren qué bonito, porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y de manera especial en el sacramento de la confirmación, que con alegría prontamente van a recibir, van a tener esa misión. ¿Cuál misión? Van a salir a anunciar a los pobres la buena nueva. Ustedes van a ser enviados a una misión en especial. No les puedo decir que enviados a una misión sacerdotal como la de un sacerdote que está en el templo, pero sí a una misión sacerdotal de su bautismo. Recuerden que todos por el bautismo tenemos una misión sacerdotal. ¿Y cuál es la misión sacerdotal? Anunciar siempre las gracias del Señor, denunciar lo que está mal, siempre llevando presente las gracias de nuestro Dios que hemos recibido. Por eso la confirmación los va a llevar a eso. Entonces, quiero que con el tema que hoy tenemos, miramos que nuestro tema de hoy va a ser muy bonito, es confirmo mi pertenencia a la iglesia. Entonces vamos a ver cómo confirmamos la pertenencia a la iglesia. Y para eso van en sus cuadernos a copiar entonces el encuentro de hoy, encuentro número 18, confirmo mi pertenencia a la iglesia. Y van a ir tomando notica de las cosas importantes que van a ir escuchando. Muchachos, cuando uno dice que confirma su pertenencia a la iglesia, es porque confirma su pertenencia a algo que quiere y admira. Hay cosas que nosotros no escogemos. Por ejemplo, usted puede decir que nació en la familia tal. Lo puede decir, o puede irse para otra parte, para otro país, para otra nación y negar su familia. No confirma la pertenencia a esa familia. No la confirma. Cuando uno quiere mucho a su hogar y eso, uno siempre dice, yo me siento orgulloso de ser parte de la familia compuesta por este papá y esta mamá, o por esta familia, por mis hermanitos. Y uno confirma esa pertenencia. Ah, usted es el hijo de Julanito y Peranito. Sí, yo soy el hijo de ellos. Confirma su pertenencia a ese hogar. Pues cuando uno confirma la pertenencia a la iglesia, confirma la pertenencia que ustedes hicieron parte por medio del sacramento del bautismo. Es decir, su papá y su mamá, ayudados por sus padrinos, los hicieron parte de esta gran familia, que es la Iglesia Católica, cuando los bautizaron. Y al hacerlos parte de esta gran familia, que es la Iglesia Católica, ya ustedes, como son unos jóvenes maduros, van a confirmar esa pertenencia por medio de este sacramento de madurez cristiana. Vamos entonces a conocer un poco de nuestra familia, la Iglesia Católica. Quiero que conozcamos un poquito su estructura, a qué familia pertenecemos. Lo primero que debemos saber es que nuestra familia tiene siempre una organización, así como está papá, está mamá, están nuestros hermanos. En la Iglesia Católica también tenemos una estructura y esa estructura hay que saberla entender. ¿Por qué? Porque la estructura jerárquica está en orden a unas personas que Dios por su designio amoroso va escogiendo. En primer lugar, en la Iglesia jerárquica está el Papa. El Papa es una persona que se escoge en el colegio cardenalicio para seguir la figura de Pedro. Y recuerden quién es Pedro, quien Dios mismo escogió para que continuara el ser el representante de Cristo en la tierra. Ojo, no les estoy diciendo que el Papa es Cristo, les estoy diciendo que es el representante de Cristo en la tierra. El Papa va teniendo unos sucesores y esos sucesores se van escogiendo a medida que avanza el tiempo y el Papa fallece o renuncia, como es el caso que conocimos hace poco del Papa Benedicto. Él renunció porque ya no se sentía bien de salud, sabe que es una responsabilidad muy grande y quería que otro sucesor del apóstol Pedro pudiera seguir efectivamente esta labor. Entonces, en la estructura de la iglesia, como una familia a la que pertenecemos, está la figura del Papa. El Papa quiere lo mejor para nosotros. Él no busca tener algún privilegio más que los demás. Él no es alguien que busca ser superior a los demás o que quiere imponer leyes y normas, no. Como Papa es el que custodia la fe y que quiere lo mejor para la iglesia, y es que la unidad que tanto pidió Cristo. Cuando dice Cristo, Padre, te pido que tú y yo seamos uno como tu iglesia sea una, ¿cierto? Entonces el Papa es la figura de la iglesia que une a todo su rebañito, a toda la familia. El Papa es esa figura que quiere siempre tener a todos sus hijos cerca. ¿Y cómo los tiene cerca? Por medio de sus enseñanzas, por medio de su magisterio, por medio de su cercanía en las visitas apostólicas,
En fin, él busca tantos medios para acercarnos. Luego de esa familia ya tenemos en la cabeza como papa luego a los cardenales. Los cardenales son escogidos por el papa y son unas personas muy cercanas a él que le ayudan al gobierno eclesiástico. Es decir, le ayudan a tomar decisiones, lo aconsejan, lo orientan y tienen ciertas responsabilidades muy íntimas al papa. Ellos son un apoyo para la iglesia. Después de los cardenales ya tenemos lo que son los obispos. En cada diócesis hay unos obispos y los obispos son los sucesores de los 12 apóstoles. Como son los sucesores de los 12 apóstoles, esos obispos tienen siempre una labor de custodiar un pequeño pueblo de Dios. Es decir, la iglesia es una sola familia, pero esa familia tiene unos pequeños grupitos que se llaman diócesis, y las diócesis están gobernadas o acompañadas por un obispo. Ese obispo es elegido por el mismo papa después de haber consultado a otros obispos y por medio del nuncio. El nuncio es un obispo que él escoge para cada país y su misión es representarlo en cada país. Entonces, tenemos el papa, los cardenales, los obispos. Después de los obispos, también tenemos los sacerdotes. Los sacerdotes que están en las parroquias y que en las parroquias hay como un grupito, que está el párroco, que es el encargado de la parte administrativa y de representar al obispo en esa parroquia, y unos sacerdotes que se conocen como vicarios. Los vicarios son los que ayudan al párroco. En nuestra parroquia para este momento tenemos como párroco al padre Javier Marín. Él es la figura del obispo en nuestra parroquia. Entonces él siempre va a luchar por hacer cercana la vida y presencia de nuestro obispo. Y sus vicarios, que son otros 3 sacerdotes que nos acompañan. Esos 3 sacerdotes que le ayudan a él en esta parroquia para distribuir los santos sacramentos. Después de los sacerdotes están los diáconos. Los diáconos son aquellas personas que también se consagran de manera especial al sacerdocio para ayudar a los sacerdotes en su misión. En nuestra diócesis los diáconos son más bien pocos o no son muy conocidos. ¿Por qué? Porque la mayoría son diáconos transitorios, porque aspiran al sacerdocio. En otras partes, y en nuestra diócesis pues hay algunos cuantos, pero en muchas partes hay diáconos que son permanentes, es decir, toda su vida son diáconos. Y ellos se dedican a la pastoral con los pobres, a la pastoral en general y a ayudar a los sacerdotes. Después ya de los diáconos está toda la comunidad, es decir, cada uno de ustedes. Nosotros somos parte de esa comunidad. Pero miren lo lindo, cuando se dice orden jerárquico, no es que esté diciendo que es más importante el papa, que es más importante el obispo, que es más importante los cardenales, que es más importante el sacerdote, no. Toda esa jerarquía está ordenada en torno al servicio de la comunidad. Es decir, el diácono, el sacerdote, el obispo, los cardenales, el papa, están ordenados para servir de manera especial a cada uno de ustedes. Es decir, que en esta jerarquía, lo importante, la grandeza está en cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque como ustedes hacen parte de esa familia tan grande, entonces los ministros que se ordenan buscan ¿qué? Ayudarlos a santificarse por medio de sus enseñanzas, por medio de su entrega y por medio del acompañamiento a cada uno de ustedes. Miren qué bonita esta iglesia, una iglesia organizada. Como es una iglesia organizada, entonces ¿qué busca? Tener unos cargos, unas distribuciones en torno al servicio, en torno a la unidad. Miren tan bonita que es la unidad en la iglesia. El obispo nunca va a tomar una decisión arbitraria del papa. Los sacerdotes no van a tomar una decisión que esté contraria a lo que el querer del obispo. Siempre estamos luchando por esa unidad. Entonces, esa es la estructura jerárquica. Muchachos, hay que aprender a distribuir en nuestra familia de la distribución en el orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque en cuestión del orden sacerdotal son 3 órdenes que se dan, que son el episcopado, que es para los obispos, el presbiterado para los sacerdotes y el diaconado. Entonces, en cuestión de orden sacerdotal, el papa, los cardenales y los obispos tienen el mismo grado que es el del episcopado. Todos son sucesores de los 12 apóstoles. En cuestión del sacerdocio, todos los sacerdotes están encardinados a una diócesis y ayudan a un obispo particular. Un sacerdote tiene un obispo al que debe rendirle siempre su respeto, su apoyo, su ayuda para cada situación. Y el diácono es también ordenado para ayudarle al obispo y también para ayudarle a los sacerdotes. Estos son solo 3 grados del orden sacerdotal: episcopado, sacerdocio y diaconado. Entonces, quiero que miremos algo muy lindo y es la figura del obispo.
porque es la figura cercana de nuestra diócesis. El obispo es el padre y pastor de una diócesis, es decir, que en esta gran familia tenemos un padre y pastor que es el cercanito, el que representa a uno de los 12 apóstoles, y es el obispo. ¿Cómo se llama nuestro obispo? Se llama Monseñor Fidel León Cadavid Marín, y él tiene unos signos que lo van a representar en cada diócesis, en su diócesis, y los obispos de otras diócesis en su diócesis, y es el báculo. ¿Qué significa el báculo en el obispo? Es el signo del pastoreo, es como una varita que se utiliza en la figura antigua de los pastores que cuidan a sus ovejitas y tienen un báculo. ¿Para qué? Primero, ¿para qué? Para alejar y ahuyentar al lobo cuando quiere atentar contra sus ovejas. Entonces el báculo en el obispo representa eso, el alejar el mal de nosotros, el instruirnos de la ignorancia, el ayudarnos a alejarnos del mal. Eso significa el báculo. Pero también significa algo, y es que el báculo ayuda a que las ovejitas las va como arriando un poquito para que ellas avancen en el camino. No es que el obispo nos va a coger y nos va a dar con el báculo, no. Pero significa también eso, que él va mostrándonos el camino para la santidad, para alcanzar el cielo. Él también tiene, a su vez, una mitra, que es una especie de gorrito que él se pone en su cabeza y que significa su reinado. No un reinado como el de los reyes, que son los que mandan, que tienen el poder, no, sino un reinado en el servicio. Es decir, él lucha por ser el servidor de todos, el que acompaña a todos. Tiene también un anillo. Ese anillo es el anillo del pescador y significa su filiación y su unión con Dios, y ese anillo va a representar también la unidad con la iglesia. También lo va a representar como ese escogido predilecto por Dios para ser un sucesor de los 12 apóstoles. También tiene un pectoral. El pectoral es un Cristo grande que él se cuelga como un Cristico grande y que significa su entrega a Cristo. Esa entrega total a él, por eso siempre lo debe llevar presente. Usted siempre que viene al obispo van a ver que lleva un pectoral en el frente de él. Siempre va a llevar ese Cristo en su cuello, representando esa calidad de obispo. Y un solideo. El solideo es un gorrito chiquitico morado que el obispo se pone aquí en la cabeza para las celebraciones litúrgicas y que significa su consagración a Dios y que significa solo para Dios. Eso significa el solideo. Entonces, el obispo como sucesor de los apóstoles es signo de unidad y por medio de él cada uno confirma su pertenencia a la iglesia. Miren, es tan lindo de los obispos. Cuando eligen a alguien para ser obispo, le dan una genealogía de quién lo ordena a él, de quién lo ordenó al que lo ordenó a él, hasta llegar a uno de los 12 apóstoles. Y eso se conserva en la iglesia. Por eso no es un invento que el obispo le dio por ser obispo o a la iglesia le dio por inventar a ser obispos, no. Es una forma clara de ver cómo la iglesia tiene todos sus obispos descendencia directa de los 12 apóstoles. ¿Y qué significa? Que uno de los 12 apóstoles le impuso la mano al otro, le dio la misión de continuar su labor, ese a la vez se la continuó a otro. ¿Por qué? Porque sabemos que no duramos por la eternidad en este mundo terreno. Entonces ellos se mueren. Y uno cuando quiere entregar a Dios una misión especial, va entregando unos sucesores, es decir, alguien que prolongue esa historia. Y a la hora de la verdad no es la historia ni la misión de los apóstoles la que se prolonga, es la misión que Cristo le confirió a los 12 y que esos 12 van confiriendo por medio de los 12 apóstoles, por medio de los obispos. Hermoso, vea qué hermosísimo. Pertenecemos a una iglesia y a esa iglesia nos confirmamos su pertenencia por medio de uno de los sucesores de los apóstoles. Entonces, el obispo es quien confirma nuestra pertenencia a la iglesia. Por eso el día de su confirmación, el obispo es quien va a confirmar esa pertenencia que tú decidas hacerle a la iglesia. Tenga presente que puede el obispo delegar, porque no puede venir o alguna cosa, a otro obispo o a un sacerdote. Él podría delegar a uno de sus vicarios generales, a un sacerdote, a nuestro párroco, él puede delegar a cualquiera, pero esa delegación significa la unidad que hay entre él, el obispo, y nosotros, que vamos a confirmar nuestra pertenencia a la iglesia. Es increíble. Mire cómo una familia siempre va a buscar lo mejor para todos, cómo Dios va buscando la mejor forma de acercarnos a sus gracias espirituales. Entonces, el obispo, por medio de él, es que confirmamos nuestra pertenencia a la iglesia. Nuestro sí decidido, nuestro carácter ya de madurez como jóvenes, decimos sí a esa fe bautismal y lo hacemos por medio de la confirmación y a través del obispo o un delegado suyo. Entonces, en la confirmación hay unos signos, hay 3 signos que es bueno que ustedes tengan presente y que tengan muy en cuenta porque son los signos que ustedes van a recibir el día de su confirmación. ¿Cuáles son los signos de la confirmación? El primero es la imposición de manos. El obispo, cuando hay un solo confirmando, le pone las manos sobre su cabecita a él, o cuando son muchos, levanta las manos y la impone en general a todos.
cuando él las levanta, va a hacer una oración muy especial, donde esa oración significa la transmisión del Espíritu Santo. Es algo antiquísimo desde la iglesia. ¿Y eso qué hace? Esa oración es muy importante porque por medio de ese momento el obispo, como sucesor de los apóstoles y ministro capacitado, va a transmitir el Espíritu Santo a cada uno de ustedes. Es un momento especial y esa imposición de manos se hace en el bautismo, se hace en la confirmación y se hace en el orden sacerdotal. En el orden sacerdotal el obispo también impone las manos sobre su diácono, sobre su seminarista para ser diácono, sobre su diácono para ser sacerdote o sobre otro sacerdote para ser obispo, y transmite el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. Es algo antiquísimo que se ha hecho desde antes de todos los tiempos por medio de esa imposición de manos. Luego los va a ungir con el crisma. Y el crisma es un aceite de oliva que es consagrado por el obispo en la misa crismal y que todas las parroquias asisten por medio de sacerdotes a esa misa crismal por sus fieles y lo reciben de manos del obispo. Ese crisma consagra para Dios. Cuando uno se consagra a Dios en el bautismo, ya queda consagrado por toda la vida. Cuando uno, por ejemplo, echa un poquito de aceite en la ropa, hay aceites que le manchan a uno la ropita y se la tiraron. Pues en nuestra vida cristiana, este crisma no mancha nuestra alma, no la manchan, pero sí la marcan. Es decir, separan para Dios nuestra alma y nuestro cuerpo. Le decimos a Dios por medio de este crisma que le pertenecemos a Él. Y como le pertenecemos a Él, entonces este santo crisma nos consagra para Dios. Desde muy antiguo, el aceite consagra las cosas para Dios. Y el aceite que significa sanación, purificación, porque en la antigua una herida la curaban con un aceitico, también la ayudaban para fortalecer con bálsamo, y en la confirmación significa eso, nuestra consagración total a Dios. Y luego ya el saludo de la paz. Miren, el obispo nos da el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. Segundo, nos unge con el crisma. Y tercero, nos da el saludo de la paz. ¿Qué significa eso? Uno a quien abraza, a quien le da la paz, a quien quiere, a quien aprecia, a quien es cercano. Pues el obispo, por medio de ese saludo de la paz, nos dice, ya haces parte de manera más consciente, firme y voluntaria a esta familia, la Iglesia Católica. Entonces es muy lindo, porque ya el obispo nos da esa alegría de confirmar nuestra pertenencia a la Iglesia Católica. Hermoso, ¿cierto? Hermoso los signos de la Iglesia y las gracias que nos da de manera especial por medio de sus ministros. Qué rico que aprendamos a querer estas gracias y a conocer más de ellas. Miren entonces cómo se confirma la pertenencia a la Iglesia, la pertenencia como familia. Muchachos, como ustedes saben que el tiempo corre, y más en estos espacios virtuales, entonces algunas pequeñas tareitas que quiero que tengan presentes para que elaboren en sus cuadernos. Primero, tengan presente, vamos en el encuentro número 18. Sus cartillas tienen unos trabajitos que se deben hacer entre ellas. Esos trabajos son muy fáciles, son didácticos, por ejemplo, son de colorear, de hacer sopas de letras, crucigramas, en fin. Ténganlos elaborados hasta el encuentro número 18, por favor. Luego, en su cuaderno, colocaron título, encuentro número 18, confirmó mi pertenencia a la Iglesia. Van a copiar estas preguntas y las van a responder. Si no se saben alguna, pues bueno, la copian y la van averiguando más adelantico. No se van a preocupar, en este tiempo de pandemia debemos cuidarnos, pero que así se note su compromiso, por favor. Primera pregunta, ¿cuáles son los signos de la confirmación? Ya se los dije, son 3, los van a copiar, los signos de la confirmación. Van a copiar qué significa cada signo. Entonces van a copiar el significado de cada uno. Yo ahí medio les expliqué un poquito, creo que les expliqué cada signo qué significa. Van por favor a recordarlo y a copiarlo en sus cuadernos. Y si no, lo consultan con un catequista cercano. Si no, entonces buscan la formita, pero tampoco pues se van a sentir estresados porque no entienden la respuesta. Yo ya se las dije, espero estén muy atentos. Ustedes ya saben cómo la metodología. Tercera pregunta. Van a copiar en su cuaderno cuál es el nombre de nuestro obispo. Van a copiar entonces cómo se llama nuestro obispo. ¿Eso por qué? Porque es triste que el obispo de ustedes los va a confirmar o delegue a alguien y no conozcamos cómo se llama nuestro padre y pastor. Y eso es bueno que lo sepamos. Es bueno que lo tengan presente. ¿Listo, muchachos? Vamos entonces a tener presente estas preguntas. Vamos a dedicarnos muy bien. Miren que ya nos acercamos prontamente a terminar nuestras catequesis, en especial estas de confirmación. Y la intención es que para cuando terminemos ya tengamos como la preparación. Ya luego el padre Javier, que él está muy motivado y quiere buscar todos los medios para acercarse a ustedes, al igual que su equipo sacerdotal, van a procurar mirar cómo los acompañan desde sus veredas,
o si se pueden congregar en el templo o nos podemos congregar si pasa toda esta pandemia. En fin, estamos buscando todos los medios para hacer sentir cercana la gracia de Dios por medio de sus ministros. Por eso, muchachos, estén preparados. Ustedes saben que también se les entregó al principio un folletico con unas preguntas. Esas preguntas, por favor, no las dejen para el final. La intención no es corcharlos con ellas, no. La intención es que conozcan un poquito de su fe y como conociendo de la fe van a aprender a madurar esas respuestas, van a saber defenderse, van a ayudarse en las gracias de Dios. Entonces, muchachos, van a luchar entonces por aprender esas preguntas, por favor, van a memorizarlas, porque alguna de ellas también se les puede hacer en algún encuentro que podamos tener con ustedes. Ya poco a poco se les va a ir informando. Muchachos, que el Señor los bendiga, acompañe siempre, que Él sea siempre nuestra guía y fortaleza, y ánimo. Vamos en este camino, se preparan para recibir una gracia muy especial y es el Espíritu Santo por medio de su confirmación. Van a ser soldados de Cristo, van a ser testigos de esta fe y los invito para que después de que se confirmen sigan asistiendo, participando desde la parroquia, desde su familia, la iglesia, por medio de la pertenencia a la que ellas hacen parte. Dios los acompañe siempre y unidos siempre en la oración. Iglesia soy y tú también. Jesús en sus sacramentos nos da la vida, la fuerza, el alimento, nos envía a la misión. Llegamos al final de la catequesis con mi párroco. Sin la celebración de los sacramentos, no conocemos a Jesús. Dios te bendiga en esta semana.